Miguel Ángel Molina Garzón y hoy voy a estarles hablando de la sexta práctica que concierne al código ético de la ACN. La primera pregunta, ¿qué opina de los principios éticos generales de la profesión? Yo pienso que es algo muy necesario para la vida cotidiana de un profesional de la computación. Me parece que está organizado en una escala en la cual entre más responsabilidad se tenga, más deberes se deben cumplir. Y esto es muy esencial, ya que van orientados primero que todo hacia el ser humano y hacia su importancia como miembro en una sociedad, más allá del trabajo y de todas las cosas que tenga que realizar. Segunda pregunta, ¿cree que hay puntos éticos que no se han tratado en estos principios? Pienso que este código fue creado de una manera general, es decir, que cualquier persona, sin importar su cultura, sus costumbres, su lugar de nacimiento o sus creencias, pueden cumplir y se pueden sentir una parte activa del código de ética que propone la ACM. De esta manera creo que se tienen en cuenta la mayoría de las experiencias que una persona podría llegar a vivir en su vida personal. Tercera pregunta. En los puntos 1.5 y 1.6 son muy discutidos hoy en día, sobre todo por la proliferación de motores y robots que pueden tratar los datos personales e información sensible. ¿Estos puntos se han tratado adecuadamente en nuestro medio colombiano? En el contexto colombiano es difícil hablar de que se cumplen a cabalidad cada uno de estos puntos, ya que se puede ver que en la sociedad hay varios problemas coyunturales en lo que se refiere a darle crédito al trabajo de demás personas o simplemente valorar el esfuerzo que hacen los demás. Falta mucho control en este aspecto, ya que se ven casos en los que las empresas pierden su posición en el mercado porque otras personas se roban las ideas o las copian. También se ve en Colombia cómo terceras personas buscan la manera de quebrar un sistema, piratearlo o simplemente buscarle la trampa para no pagar o para venderlo por su propia cuenta, llegando a puntos de robar datos privados, dañar integridad de las entidades o simplemente generar miedo en los miembros de la comunidad. Cuarta pregunta. ¿Por qué cree que en el medio colombiano y la región y regional la responsabilidad y las competencias son subvaloradas? Como se mencionó en la respuesta anterior, hay un problema en la base de la sociedad colombiana y es no darle la relevancia e importancia al trabajo que desarrollan personas que se han capacitado durante muchos años para poder dar solución a problemas. Es muy común ver cómo la gente se enoja cuando un abogado, un médico o un profesional en computación cobra por su trabajo. Muchas veces le llegan a decir a las personas que su trabajo no vale lo que ellos están cobrando. Para dar un ejemplo conciso, hace poco la ministra de Trabajo, Ángela Arango, habló acerca de su postura de cambiar el sistema de contratación actual. En su momento dijo la siguiente frase: de todas maneras, la persona se va a emplear. Por ejemplo, un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en la oficina, sino 2 horas, subvalorando el trabajo y lo importantes que son los ingenieros de sistemas, que cada día son más necesitados en el mercado del mundo actual. Estos y otros muchos casos más de poca estimación son vistos y deben ser cambiados por una cultura de valor y de justicia, tanto a lo que se refiere a dignidad como a salarios. Quinta pregunta. Toda la sección 3 plantea puntos relacionados con el liderazgo profesional y cómo ha pasado con las otras secciones, se enlaza cada uno de los puntos entre ellos. Sin embargo, si se le da un especial interés al punto 3.7, ¿cree que en el contexto colombiano se tiene en cuenta? Bueno, yo creo que el código habla muy claramente de cómo los sistemas se deben cuidar y sobre todo aquellos sistemas que se integran en la infraestructura de la sociedad. Esto es un problema muy cotidiano, ya que es muy normal ver cómo las páginas web y los servicios digitales que se prestan a las personas suelen caerse o pueden verse violentados o hackeados. Es muy común ver las páginas de las entidades públicas o ver en las mismas instalaciones donde se realizan trámites o donde se contratan servicios cómo los sistemas son obsoletos, defectuosos y son poco preservados. Sexta pregunta. Pensando en comunidad, ¿piensa que los ingenieros de sistemas UI se sienten identificados o no con el código propuesto por la ACM?
Yo creo que como ingenieros de sistemas, a lo largo de nuestra etapa de estudio, vemos cómo debe primar la ética en todos los trabajos y en la posterior vida profesional. El contexto en el que vivimos en Colombia nos genera esta necesidad de marcar una diferencia y cambiar un paradigma que existe con los ingenieros de sistemas y su importancia en el sistema económico. Es necesario remarcar este código de ética para lograr que exista una equidad en los mismos y que de esta manera podamos contribuir a la mejora de los procesos de la sociedad colombiana. Muchas gracias por su atención.